Hola a todos, en uno de mis vídeos anteriores os mostraba los productos que me habían mandado de la marca Locliq y uno de ellos es esta prensa térmica de la que os dije que haría un vídeo, así que aquí estoy para contaros las características de esta prensa térmica y enseñaros cómo se utiliza. Vamos primero con algunas características de la máquina y voy a empezar por el tamaño porque creo que es un factor importante a tener en cuenta a la hora de comprar una prensa de este tipo. Esta máquina mide unos 50 por 40 por 30 centímetros de alto y es importante destacar que por el tipo de apertura que tiene esta prensa no va a ocupar más espacio de alto al abrirla, ya que hay prensas que la tapa o el tipo de cierre que tiene es tipo libro o tipo almeja, de las que se abre así, donde lógicamente al abrir la tapa de la prensa va a ocupar mucho más espacio en lo que se refiere al alto. Y ya que he dado las medidas, aprovecho y os digo también el peso, que es de unos 17 kilos, que es un peso más o menos similar al de otras prensas térmicas, pero que por lo que pesa, pues no es algo que podamos estar moviendo de un lado a otro con facilidad. Bueno, pues os he hablado del tamaño de la máquina, pero igual de importante es el tamaño del área de trabajo y en este caso tenemos un plato con un tamaño de 38 por 38 que además, como veis, es extraíble. A mí personalmente esto me gusta mucho porque en otras prensas tienes que acomodar los tejidos debajo del plato caliente y no solo es más incómodo, sino que además corres el riesgo de quemarte las manos. En esta sacas el plato, acomodas aquí la prenda con el diseño y cuando está listo solo tienes que empujarlo. Bueno, vamos a ver ahora el funcionamiento de la máquina y para eso hay que conocer todos estos botoncitos que trae la máquina, aunque vais a ver que es muy sencillo. Este botón que parpadea y dado el icono que tiene, yo creo que queda claro que es el botón de encendido y apagado de la máquina y quizás algo que no me convence demasiado es que esté parpadeando incluso cuando la máquina está apagada. Creo que crea confusión y la verdad es que no le veo demasiado sentido. En el momento en el que lo pulsamos, encendemos nuestra prensa térmica, se activa la pantalla y nos salen los valores de temperatura y tiempo. Y estos valores los vamos a poder controlar por un lado con los dos botones de la izquierda, el de arriba será el de la temperatura y el de abajo el del tiempo y también utilizaremos el más y el menos para poder modificar esos valores. Voy a empezar con la temperatura, así que lo seleccionamos, vemos que se pone a parpadear, modificamos con el más y el menos y bueno, pues ya lo tendríamos listo y tendríamos que esperar a que se caliente la prensa a esa temperatura. Mientras la prensa se está calentando, el botón está en color rojo y en el momento en el que llega a esa temperatura se pone en verde y marca con un pitido. Vamos a volver a cambiarlo. Vemos que se pone en rojo y en el momento en el que llegue a esa temperatura pitará y se pondrá de color verde. Ahora mismo mi prensa marca los grados en Celsius, pero si preferís cambiarlo a Fahrenheit solo tenéis que dejar pulsado durante unos segundos este botón y hará la conversión de Celsius a Fahrenheit. Yo trabajo en Celsius, así que voy a volver a darle para dejarlo como estaba. Por último, con respecto a la temperatura, que sepáis que va de unos 100 grados hasta unos 210 grados, en este caso centígrados, y eso significa que vamos a poder utilizarla tanto para proyectos con vinilo textil como también para sublimación. Y bueno, con el botón de tiempo haríamos lo mismo, lo seleccionamos, modificamos con el más o el menos el tiempo y ya lo tendríamos listo. Y una vez que ya tenemos configurado nuestra temperatura y nuestro tiempo, podríamos darle al botón con el icono del Locliq, una vez que esté en verde porque es que ha llegado a la temperatura, y empezaríamos a utilizar nuestra prensa. Ahora os mostraré el funcionamiento de la prensa, pero antes quiero contaros para qué son estos tres botoncitos que aparecen debajo de la pantalla. El de la izquierda es para escoger entre una serie, digamos, de ajustes predefinidos, de hecho tiene 4, fijaros, 1, 2, 3 y 4, y como digo viene con unos ajustes predefinidos tanto de temperatura como de tiempo y están ajustados para determinados materiales de la marca Locliq. El primero creo que corresponde a lo que sería vinilo textil, el segundo parece que es más como para vinilo glitter, el tercero sería para los papeles imprimibles de transferencia térmica y el cuarto, que es de 200 grados, pues me imagino que será para sublimación. Pero lógicamente nos pueden servir también para materiales de otras marcas y si no, pues ya hemos visto que podemos configurarlo de forma manual seleccionando la temperatura y el tiempo que nosotros queramos.
El botón de en medio es para que podamos guardar o memorizar en la máquina nuestros ajustes personalizados, es decir, que si siempre uso un par de configuraciones con determinada temperatura y determinado tiempo, puedo dejarlos guardados para no tener que ir poniéndolo de forma manual. Así que viene fenomenal tener esta opción de guardado de nuestros propios ajustes de temperatura y de tiempo. Y por último tenemos este botón que lleva la A, voy a quitar esto de aquí, dejarlo así. Y tenemos, como decía, este botón con la letra A, que es un botón de automático y que, como ahora veremos, nos pone en funcionamiento la prensa solo empujando el plato. No os preocupéis, que ahora os lo enseño para que se entienda mejor. Ahora que estáis viendo la prensa entera, os enseño rápidamente cómo se utiliza. Lo que haríamos es configurar nuestra temperatura y tiempo para el proyecto que vayamos a realizar. Yo, para ir más rápido, voy a dejar una de las configuraciones que vienen predefinidas. Sacaríamos la bandeja, colocaríamos nuestra prenda encima o el producto que vayamos a personalizar. Yo en principio voy a colocar de momento solo lo que es la camiseta. Empujamos la bandeja y le daríamos al botón con el icono de Locklick. Y vemos que la tapa superior baja, ejerce la presión y esta presión que ejerce va a ser automática y va a depender del material que introduzcamos dentro de la prensa térmica. Y esto la verdad es que me parece muy interesante porque, por ejemplo, en otras prensas la presión la tenemos que ajustar como de forma manual con una especie de tornillo, es decir, que si metemos algo muy grueso tenemos que tocar ese tornillo para levantar la tapa superior y al contrario, pues si es algo más fino. Y sin embargo, en esta prensa esta presión se ajusta, digamos, de forma automática. Bueno, ya habéis visto que cuando termina se levanta la tapa sola y ya podríamos extraer la bandeja con lo que hayamos personalizado. Aprovecho para comentaros también que como la tapa tiene una altura fija, pues puede ser una limitación en cuanto al grosor de los materiales a personalizar que vayamos a colocar dentro de la prensa. Así que lo he mirado y he visto que admite materiales hasta 2,5 centímetros de grosor. Así que yo creo que para los proyectos habituales que solemos hacer, pues no habría problema. Bueno, pues ya habéis visto que el funcionamiento es muy sencillo, seleccionamos presión y temperatura y es darle al botón. Pero os comentaba que tenemos este botón con la letra A y este botón lo que hace es evitarnos que tengamos que darle al botón de inicio del trabajo con el icono de Locklick. Cuando tenemos la A activada, simplemente al empujar la bandeja empezará a funcionar la prensa. Fijaros, está la A activada, empujo la bandeja hasta el final y automáticamente baja y empieza ese trabajo. Contará el tiempo que le hayamos puesto y una vez que finalice se volverá a levantar la tapa sola. Bueno, pues ya ha terminado el trabajo y a mí personalmente esta opción automática me parece muy cómoda para no tener que andar dando a botones adicionales, pero también viene muy bien cuando, por ejemplo, estamos haciendo trabajos de repetición. Sacamos la bandeja, colocamos de nuevo, empujamos, empieza solo y es muchísimo más rápido. Y para terminar, creo que tengo por aquí un vinilo textil ya cortado y pelado y como tengo una camiseta, vamos a ver cómo se hace una prueba real para que veáis en funcionamiento esta máquina. Sacamos el plato, colocamos nuestro vinilo, en este caso es un vinilo textil. La verdad es que es una prueba, así que lo voy a poner un poquito a ojo, no me importa si no está del todo alineado. Voy a colocar esta hoja de teflón que venía incluida con la prensa térmica, venía la prensa, esta hoja y las instrucciones. Voy a dejar esta configuración que viene por defecto, empujo y como está en automático comienza solo. Ya ha terminado, extraemos bandeja, quitamos la hoja de teflón. Y una vez retirado el transportador podemos ver el resultado de esta aplicación en vinilo textil con la prensa automática de Locklick. La verdad es que es súper sencilla de utilizar y los proyectos ya veis que quedan muy bien. Bueno, pues poco me queda por comentar, sí que me queda hablaros del precio, que es algo que me soléis preguntar cuando hago este tipo de vídeos. El precio de esta prensa térmica es de 295 euros, que prácticamente es el equivalente en dólares americanos y la verdad es que creo que de precio está fenomenal porque existen
en el mercado prensas muy similares de otras marcas que son mucho más caras. Y ahora sí, yo creo que no me dejo nada. Si se me olvida algo o tienes cualquier duda, ya sabes que me lo puedes dejar en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale a like y ya me diréis qué os ha parecido esta prensa térmica automática de Locklick. ¡Hasta luego!